Buen día. Vamos a tratar el tema de hoy, pedagogías críticas y decoloniales. La pedagogía crítica en el contexto educativo, octubre 2022. Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Educación, Maestría en Educación. Pedagogías críticas y decoloniales. Actividad número 5, youtuber crítico. Autoras: Andrea Fernanda Oviedo Heras, Lina Paola Enciso Leal, Yuri Surani Díaz Díaz. Tutor: John Jairo Pérez. A continuación tenemos dos definiciones acerca de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica es un conjunto de técnicas que permite establecer desde la teoría y la práctica una propuesta de enseñanza que lleve al pensamiento crítico de las personas, es decir, el cuestionamiento de la realidad vivida y lo aprendido en clase. Segundo, la pedagogía crítica pretende ir más allá del contexto de clase, es trascender a los espacios sociopolíticos y culturales, y cuya finalidad es transformar el sistema educativo tradicional. La pedagogía crítica en el contexto educativo. El contexto educativo es el entorno en el cual el estudiante tiene la posibilidad de realizar su proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende posibilita su desarrollo integral. Por lo tanto, la pedagogía crítica en el contexto educativo es una propuesta de enseñanza que le posibilita al estudiante cuestionarse e indagar sobre las prácticas que la generan, permitiéndoles así realizar una praxis entre teoría y práctica en la cual se alcanza una conciencia crítica. El objetivo entonces de la pedagogía crítica en el contexto educativo es promover el diálogo y motivar a los estudiantes a que aprendan a desarrollar el pensamiento reflexivo e interactivo, los cuales puedan interpretar y desarrollar dentro y fuera del aula de clase, logrando así resultados eficientes, es decir, que estén en la capacidad de cuestionar e ir más allá de la información que le puede brindar los textos con los cuales interactúa o con su propio contexto. El papel del docente en la pedagogía crítica consiste en orientar y ayudar a los estudiantes a construir su propio conocimiento y no a transmitirlo de manera determinada, desconociendo el contexto, necesidades y problemáticas. Asimismo, debe existir respeto por la diversidad cultural, social, económica del estudiante, teniendo estrecha relación con lo construido y lo que se aprende en el proceso, respetando la autonomía, la dignidad, la tolerancia, en defensa de los derechos de los educandos. Enseñar exige entonces seguridad, competencia profesional y generosidad, compromiso, reflexión frente a las prácticas pedagógicas, mejorando elementos que obstaculizan el proceso de aprendizaje. Como principales autores y representantes de la pedagogía crítica tenemos a Paulo Freire, Peter McLaren y Henry Giroux. A continuación, conoceremos acerca de los postulados y aportaciones de cada uno a la pedagogía crítica. Paulo Freire nació en Recife, Brasil, en 1921. En 1947 fue el director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña.
en la que se sientan las bases de su método, según el cual todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo. Fue el fundador de la pedagogía crítica y quien la promovió a través de su libro de 1968, Pedagogía del oprimido. Freire plantea que la educación como una práctica de libertad en la cual se resalta el carácter político y ético del problema educativo. Desde la propuesta pedagógica, los nuevos procesos formativos deben generar un hombre nuevo, consciente de su realidad y comprometido con su transformación, resaltando la construcción dialógica, el humanismo crítico, las prácticas emancipadoras y la reinvención como aspectos fundamentales para la constitución de vínculos sociales solidarios. Freire plantea los siguientes postulados. Postulado número 1. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Este postulado nos habla sobre la razón que va ligada entre saberes con los contenidos que se requiere para la enseñanza, conocer la experiencia social que ellos tienen como individuos entrelazados con los saberes curriculares. Si ejemplificamos a una institución educativa radicada en una comunidad indígena, comprenderemos que la enseñanza parte de sus saberes propios, sin desconocer la importancia de conocimientos específicos en diferentes áreas. Postulado número 2. Pedagogía del oprimido. Este postulado plantea una educación liberadora, donde el individuo tiene que mostrarse epistémico, donde comprende y analice contenidos, superando el reparto entre docente y el alumno, así focalizándose en el aprendizaje bidireccional, un conocimiento recíproco, pues ambos poseen conocimientos diferentes y se pueden complementar, aportando así a la enseñanza. Es una participación real y directa sobre las acciones que emprenden. Lo anterior requiere de problematizar al propio hombre sin mediatizar su aprendizaje a través de experiencias artificiales. Por eso, para los hombres que desean obtener su liberación, Freire menciona que el conocimiento nadie lo enseña, es algo voluntario que se aprende entre sí. Postulado número 3. La educación bancaria que Paulo Freire asimila a la escuela tradicional es una educación preocupada por la transmisión de los conocimientos y con ello de las formas sociales a ellos ligadas, sin preocuparse por su actualización ni por sus implicaciones sociales y educacionales. Es una educación que impone y dicta unas ideas y un orden de la realidad que no son los del educando y que por tanto éste no comparte. Su vehículo es la memorización y la repetición de lo memorizado. Postulado número 4. Educación liberadora. A la educación bancaria, Freire contrapone la educación liberadora. La educación liberadora es una educación basada en el descubrimiento que busca despertar en los educandos el gusto por aprender y maravillarse. Tiene por objetivo fundamental una transformación de las aptitudes para favorecer así la disposición a la democracia y a la participación. Rechaza la pasividad y quiere estimular una aptitud activa y crítica en los alumnos. Se trata así de un acto de amor, de valor y, por encima de todo, de compromiso con ellos y con la sociedad. Como segundo representante de la pedagogía crítica tenemos a Peter McLaren. Peter McLaren nació el 2 de agosto de 1948. Es considerado como uno de los fundadores de la pedagogía crítica y uno de los profesionales más influyentes en el mundo de la educación, gracias a las bases que sentó en este ámbito.
Ejerció importantes cargos como docente en diversas universidades de Estados Unidos y Canadá. También ha trabajado en China en el área educativa. La Universidad de Brock, la Universidad de Miami, el Centro de Educación y Estudios Culturales y la Universidad de California en Los Ángeles son algunas de las instituciones más importantes en las que ha trabajado. Sus escritos académicos han sido reconocidos por la importancia para la educación. Ha escrito y editado más de 45 libros, así como cientos de artículos y capítulos académicos. A la fecha, es codirector del proyecto democrático Paulo Freire, embajador internacional para la ética global y justicia social, y profesor de estudios críticos en la Universidad de Chapman en California. Algunos de los principales aportes de Peter McLaren a la pedagogía crítica son: la formulación de una pedagogía crítica, un esfuerzo por desarrollar las diversas formas, una política sobre la vida cotidiana. La pedagogía crítica que desarrolló intentó hacer una vinculación entre la vida cotidiana, tanto de profesores como alumnos, con las estructuras económicas, culturales, sociales e institucionales. Desarrolló dicha filosofía para analizar la posibilidad de que ocurriese una transformación de la vida de la sociedad, tanto en el aspecto individual como personal. Con ello, intentaba entender el desarrollo de las relaciones de poder en las aulas de clase y la comunidad. Como tercer representante y autor de la pedagogía crítica tenemos a Giroux. Henry Giroux nació en Providence, Estados Unidos, el 18 de septiembre de 1943. Es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Es uno de los principales exponentes de la pedagogía crítica y concretamente de lo que él denomina como la pedagogía fronteriza, que se nutre básicamente de dos fuentes teóricas: el posmodernismo crítico y la pedagogía crítica. El primero plantea la necesidad de desterritorializar el plano de la comprensión cultural dominante y en consecuencia el rechazo de la idea de un sujeto unificado y racional. Para ello se propone como estrategia central la crítica de todas las formas de representaciones y significados que reclaman un estatus trascendental y transhistórico. La pedagogía crítica ve la educación como una práctica política, social y cultural, a la vez que se plantea como objetivos centrales el cuestionamiento de las formas de subordinación que crean inequidades, el rechazo a las relaciones de salón de clases que descartan la diferencia y el rechazo a la subordinación del propósito de la escolarización a consideraciones económicas. Otro de los aportes desde la pedagogía crítica hecho por Giroux está en el concepto de la pedagogía fronteriza, la cual sugiere que los maestros existen dentro de los límites sociales, políticos y culturales, que son tanto múltiples como históricos en esencia y que ubican demandas particulares sobre el reconocimiento y la aprobación pedagógica de las diferencias. Como parte del proceso del desarrollo de la pedagogía de la diferencia, los maestros necesitan tratar con una plétora de voces, así como la especificidad y la organización de diferencias que constituyen cualquier curso, clase o currículo, de tal forma que problematicen no solo las narraciones que dan significado a las vidas de los estudiantes, sino también a los lineamientos éticos y políticos que les transmiten sus subjetividades e identidades. Gracias, bendecido día, muy amables por su atención.